Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente agradeciendo por su participación. De parte de Infoestratégica esperamos que todos se encuentren muy bien, ustedes y sus familiares. Y como saben, pues hoy es la segunda sesión de nuestro curso en COA, segundo webinar que damos en cuanto a la normalización para el área de servicio al público. Entonces, creo que vamos a dar inicio. Dame un segundo, cierro por acá. Para dar inicio oficialmente a nuestra presentación. Como saben, pues a los participantes de la primera y la segunda sesión les estaremos enviando un certificado pues de capacitación sobre COA. ¿Sí? Esperamos que por favor se inscriban en nuestro link que estamos enviando por el chat. Por favor, todos necesitamos de su colaboración para las preguntas. Entonces, por favor, todos encuentren dentro de su sistema Zoom la opción de levantar la mano. ¿Sí? Necesitamos que todos practiquen cómo levantar la mano para que mi colega Xochitl, cuando tengan alguna pregunta, pues sencillamente les ceda la palabra a las personas que están levantando su mano. Entonces, por favor, del lado donde dice, donde está el chat, ¿sí? Está la opción, los tres punticos, y está la opción de levantar la mano. Por favor, utilicen esta opción. Queremos que tengan bien claro dónde se encuentra, precisamente para cederles la palabra en el momento de hacer las preguntas. Entonces, como saben, los micrófonos estarán cerrados para que no se incluya o se intervenga el sonido de cada uno de ustedes. Al momento que tengan alguna pregunta, pues por favor, levantar la mano. Antes de comenzar, como les habíamos prometido, en la primera sesión les íbamos a compartir los reportes que vimos en esa sesión de Normaliza tus registros. Les enviaríamos el SQL para que ustedes lo pudieran descargar e implementar en COA. Para nuestros clientes de COA, que tienen COA actualmente con nosotros, que están participando, les estuve enviando un correo para que sepan dónde quedaron sus reportes, ¿sí? En el módulo de informes, precisamente en la opción de utilizar guardados, van a encontrar los reportes de normalización. Precisamente creamos una pestaña que se llama normalización y aquí van a encontrar todos los reportes que vimos en la sesión anterior, como materiales con clasificación repetida, materiales sin clasificación, títulos sin idioma, la normalización de los idiomas. Entonces, no se les olvide consultar sus reportes en el módulo de informes, utilizar guardados en la opción de normalización. Para pues, los demás participantes, también les prometimos que les íbamos a mandar estos reportes. El día de hoy les vamos a mandar un link donde se registraron a su correo, ¿sí? A esta página donde van a encontrar la opción para descargar los reportes. Entonces, sencillamente, a cada uno de sus correos en el cual se registraron, van a ingresar en esta opción donde dice descargar, van a encontrar el SQL, que es el que van a poder implementar en su sistema COA. Lo mismo vamos a hacer el día de hoy, con lo que veamos el día de hoy, vamos a compartir esa información, tanto para nuestros clientes como para los participantes de este webinar. Como saben, este webinar está enfocado netamente a los que tienen en este momento COA, ¿sí? Pero precisamente nuestro tercer webinar que vamos a presentar el siguiente viernes está enfocado para las instituciones que deseen adquirir COA. El tercer webinar se llama cómo elaborar o cómo implementar tu proyecto de COA. En este caso, este webinar está enfocado para los que siempre han pensado en COA como una solución, no saben cómo se implementa un proyecto de COA y cómo le llevan o cómo le presentan este proyecto a las autoridades.
aparte de que vamos a indicar sobre todo el proceso para la implementación de COA, ¿sí? También les vamos a dar unos tips que hemos venido adquiriendo en todo este tiempo para saber cómo presentárselo a sus autoridades, cómo convencer a sus autoridades de que COA puede ser el sistema que les satisfaga las necesidades de su biblioteca y el por qué cambiar de su sistema actual al sistema COA. Entonces, aparte de ustedes, si están interesados en ingresar a este tercer webinar, por favor, compártanle esta información a sus conocidos, bibliotecarios, instituciones que aún no tengan COA, pero que hayan pensado o que estén pensando en implementar este sistema COA en su institución, porque vamos a dar mucha información de cómo llevar este proyecto a sus autoridades y cómo convencerse no solamente ustedes, sino convencer a esta parte de sistemas o a sus directivas de por qué puede ser COA. Entonces, este es nuestro tercer webinar para que por favor pues nos ayuden a replicar esta información en sus conocidos y en sus amigos interesados en implementar COA. Bueno, entonces, ahora sí, comenzamos. Siempre me gusta comenzar con esto adicional que hemos venido haciendo en COA. Para los que están participando ya conocen un poco sobre los desarrollos que hemos hecho sobre COA. Hoy les voy a presentar uno adicional que tiene que ver también con el sistema de bibliotecas COA y que lo desarrollamos como institución. Les pregunto, bueno, me imagino que ustedes al momento de catalogar o modificar material conocen que COA trae la opción de saber qué material se modificó o quién lo modificó o incluso qué catalogador lo hizo, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene COA, el poder monitorear cuando se cataloga, se modifica, se elimina un material, quién es el responsable o sobre qué material se hizo. Pero muchos desconocen cuál fue el campo o el subcampo en particular que se hizo la modificación, ¿sí? Muchos dicen, ah, bueno, se modificó este título, lo modificó este catalogador, pero muchos desconocen que en COA se puede implementar, esto es un desarrollo, algo adicional, que se puede implementar, saber el campo o el subcampo en particular donde se hizo la modificación. Entonces, no sé si alguno de ustedes que manejan COA han implementado algo parecido en su sistema COA, saber el campo puntual o el campo en particular de catalogación donde se hizo la modificación. Quisiera saber quiénes de ustedes ya tienen algo parecido a esto. ¿O lo conocían o sabían que esto es posible con COA? Entonces, este desarrollo que hicimos es para que ustedes conocieran algo adicional que hemos hecho con COA. Entonces, se los voy a enseñar un momento antes de comenzar. Por ejemplo, aquí me dice que este registro efectivamente fue modificado. ¿Sí? Si ustedes conocen la Pero estructura, sí, o sea, cuando se hace una modificación, lo que enseña es una cadena de caracteres donde se encuentra el antes y el después. Pero nosotros llevamos esto mucho más allá. Si ven que aquí precisamente está la modificación que se hizo, pero aquí hicimos el desarrollo para evidenciar que efectivamente lo que se modificó acá fue el título. Si ustedes ven en la cadena MARC, aquí está el título anterior, 100 años de soledad, como lo pueden ver acá, es el título anterior. Inmediatamente cuando alguien modifica ese material, aparte de toda la información, les enseña qué fue lo modificado. Entonces, sí hubo una modificación sobre este registro, pero nos está indicando el campo en particular donde se hizo la modificación, no mostrándolo como una cadena, como lo hace COA,
sino mostrando específicamente el campo donde se hizo la modificación. Entonces, para que vean que COA básicamente tiene opciones ilimitadas para poder, obviamente, revisar los procesos que se están haciendo sobre el sistema. Esto es algo que desarrollamos en nuestra empresa por todo ese conocimiento que tenemos como COA. Llegamos hasta el punto de saber el campo preciso donde se hizo la modificación y presentárselo de una mejor manera, obviamente a los catalogadores o a los encargados de monitorear el sistema. Entonces, era algo que quería enseñarles, que es posible, obviamente, con COA. Entonces, pues, básicamente, para que tuvieran esa información. Me dicen que alguien no está viendo la pantalla. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente porque pues entiendo que estaba compartiendo la pantalla. Por favor, indíquenme si ya están viendo mi pantalla para poder continuar. Sí, ya se ven. Perfecto. Entonces, ¿alcanzaron a ver lo que les estaba mostrando el desarrollo anterior? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces, no, Cristina me dice que no, pero pues los demás sí lo vieron. Creo que Cristina fue más un inconveniente de tu vista, porque pues la mayoría me está notificando que sí se estaba viendo. Entonces, es para que conozcan un poco de lo que hemos hecho y el potencial que tiene COA y hasta dónde lo hemos llevado. En el primer webinar, pues obviamente les enseñé una cantidad de cosas que eran posibles con COA. Hoy, pues les quiero presentar un nuevo desarrollo que hemos implementado, que es básicamente saber el campo preciso donde se hizo la modificación de un registro bibliográfico. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos. Como saben, el webinar del día de hoy es Normaliza tus usuarios. Está enfocado mucho al área de servicio al público. Pues para los que no estuvieron en el primer webinar, nuestra empresa está ubicada en estos países que están viendo en este momento: México, Colombia, Estados Unidos y Chile. Damos soporte en varios países e implementaciones. Manejamos lo que es el concepto de Biblioteca 360, pero estamos enfocados en este webinar precisamente a lo que son los repositorios y, como saben, pues enfocados netamente a lo que es COA. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como saben, el primer webinar estuvo enfocado a el área de procesos técnicos y catalogación, con una serie de reportes y de funcionalidades que les permite trabajar desde casa, la normalización y la corrección de los errores más comunes que se cometen al catalogar un material. Entonces, muchos de los reportes estaban enfocados en saber precisamente qué tenía mal, cuáles son los errores que tenía en el sistema, y de esa manera, con la información que me arrojan esos reportes, pues básicamente entrar a hacer la modificación y poder explotar el sistema COA mediante el teletrabajo en donde estamos enfocados actualmente. Para el día de hoy, que está enfocado más al área de servicio al público, usuarios, circulación y préstamo, vamos a ver lo siguiente. Preferencias de COA, que están enfocadas a usuarios y circulación y préstamo. Carreras y programas académicos, ya les voy a explicar mucho mejor a qué hace referencia esto. Y reportes de normalización. O sea, al igual que el primer webinar, aquí también van a ver unos reportes, pero vamos a aprovechar también lo que ofrece el sistema COA en cuanto a usuarios y servicio al público, ¿sí? Y precisamente esto les va a servir para sacar un mayor potencial a COA y estar trabajando mucho mejor desde casa. Lo que ofrecemos como empresa: soporte anual, paquete de horas, demanda por horas. Esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Obviamente, para los que no tienen COA, ofrecemos implementación del sistema, pólizas de soporte y mantenimiento, capacitaciones y consultoría. ¿Sí? Tenemos desarrollos propios para el sistema COA. Ofrecemos normalización en la base de datos
implementación de complementos y lo que es la conectividad de COA. Todos estos son los desarrollos que ya les hemos venido presentando. Y pues otra cosa que estamos con esto del COVID-19 y el teletrabajo es que vamos a estar ofreciendo implementaciones de COA para los clientes que tienen implementación y póliza y soporte con nosotros. Vamos a estar dando capacitaciones 2 de manera semestral, ¿sí? Entonces, para los clientes que están participando en este momento, vamos a estar capacitándolo en diferentes cosas de COA, como lo que es la catalogación, como lo que es servicio al público, préstamo en sala, préstamo in situ, una cantidad de cosas adicionales que ofrece COA para que pues estemos constantemente capacitados sobre el sistema COA. Entonces, esto era lo que quisiera que vieran ahí como parte inicial, pero como saben, este webinar es más práctico. Nos vamos a ir directamente a COA a enseñarles todas estas cosas que les venía hablando. Entonces, vamos a comenzar con lo que es las preferencias del sistema. Les voy a mostrar 5 preferencias o parametrizaciones de COA que están enfocadas a usuarios y servicio al público. La primera, muchos usuarios se quejan de que cuando se les olvida la contraseña, están obligados a ir hasta la biblioteca para que les restablezcan la contraseña. Muchos de ustedes que tienen COA no conocen que COA ya trae la funcionalidad de recuperar la contraseña desde el mismo OPAC. Para los que lo sabían, pues obviamente están un poco más avanzados, pero como les digo, muchos de ustedes incluso desconocen muchas de las funciones que permite el sistema COA. Entonces, este es el nombre de la preferencia. Les voy a enseñar cómo se activa. Se dirigen al módulo de administración de COA. En esta parte que se llama preferencia del sistema, buscan esta preferencia. Estos nombres de estas preferencias se los vamos a compartir. Y precisamente esta preferencia lo que les permite a sus usuarios es que directamente desde el OPAC, si el usuario no recuerda su contraseña, esta preferencia al habilitarla, ¿sí?, les va a permitir recuperar su contraseña. Eso sí, es netamente importante, muy importante, que los usuarios manejen su correo electrónico, porque obviamente el link para recuperar su contraseña les va a llegar al correo electrónico registrado. O sea, esta primera preferencia que está en esto de servicio al público y usuarios es poder habilitar que sus usuarios directamente desde su OPAC, al perder su contraseña, puedan recuperarla si no la conocen. Mírenlo acá, olvidó su contraseña. Entonces, esta opción les va a permitir, por medio del correo electrónico, usuario y correo, les llegará la notificación a su correo electrónico para que sin la obligación de tener que ir a la biblioteca puedan restablecer su contraseña. ¿Cuántos de ustedes ya conocían esta funcionalidad de COA y la tienen habilitada? Cristina no la conocía, ya la conocía y la habilité, sí la tenemos habilitada. Entonces esta, pues por lo menos algunos sí la tienen, otros no las tienen, pero pues la importancia es que al ser una comunidad, pues todos la conozcamos y le saquemos este potencial a COA. Vamos a la segunda preferencia que es muy importante para ustedes. Muchos se han enfrentado al momento de tener que crear un usuario en COA con un formulario muy extenso, con una cantidad de campos que realmente no son de uso al momento de llenar un usuario.
Sabemos que cuando vamos a crear un usuario, nos vamos al módulo de usuarios, le decimos la categoría en la cual vamos a registrar ese nuevo usuario, pero vemos una cantidad de campos que realmente no son prácticos para mi institución y lo que hace ese formulario es demorar mucho más la creación de sus usuarios. ¿Les ha pasado este inconveniente? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sabían que COA permite estandarizar o reducir el formulario para que únicamente me muestre los campos que yo necesito? Ya se los voy a enseñar cómo se hace. Tiene que ver con los usuarios, tiene que ver un poco con la normalización. Les voy a enseñar cómo es el proceso. Entonces, vamos acá. Esta es la preferencia. Nos vamos nuevamente al módulo de administración. La preferencia es esta, que estoy pegándoles acá. Obviamente se las vamos a compartir. Y en este caso, perdón, usuarios. Y aquí está. Esta es la preferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta preferencia? Permite colocarle los campos que yo no quiero que se visualicen en el formulario. Al tener un formulario obviamente más corto, más estandarizado, mejora los procesos de creación del usuario. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Por ejemplo, miren este campo del saludo. No me interesa. Yo quisiera ocultar este y quisiera ocultar este que realmente no me sirven para nada en la creación del usuario. Sencillamente, yo debo colocar el nombre del campo, que ya les enseñé en la capacitación anterior, cómo se llama el campo, dónde lo puedo buscar, y cada campo debe ir separado por un tabulador. Entonces, miren que le estoy diciendo al sistema en esta preferencia que por favor oculte estos dos campos. ¿Sí? Guardo la preferencia. Miren en este momento el formulario que aparece saludo y que aparece otro nombre. Actualizo. Y como pueden ver, ya no aparecen esos dos campos. ¿Sí? Entonces miren que esta funcionalidad les permite ahorrar tiempo, sacarle provecho a ese formulario, porque muchos han encontrado obviamente el problema de que es un formulario tan extenso con una cantidad de campos y que parece un poco engorroso tener que llenar o ver esa información, porque no la llenan, pero está ahí el campo haciéndoles un poco de ruido al momento de llenar esa información. ¿Quiénes de ustedes ya conocían esta información? Pues ahí vayan colocando en el chat que yo los voy leyendo. Otra cosa, ahora sí nos centramos mucho en la normalización. Bueno, esto que les acabo de enseñar, normalmente en otros sistemas toca hacerlo por desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que un ingeniero de sistemas toca ingresar al formulario, deshabilitar los campos, y esto obviamente depende de un ingeniero. La ventaja de COA es que muchas de las configuraciones no son necesarias por parte de un ingeniero, porque ustedes como administradores del sistema lo podrían hacer. Una más importante que esta es colocar los campos obligatorios. Miren que aquí ya entramos a la normalización. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros trabajadores, ¿cierto? Se les olvida capturar o llenar información importante. Me he encontrado muchos trabajadores que no llenan el correo electrónico. Ustedes saben que en COA uno de los valores más importantes en el usuario tiene que ser el correo electrónico. ¿Por qué? Porque COA tiene la posibilidad de mandar alertas por correo a los usuarios, notificaciones de vencimiento, de multas, de préstamos, ¿sí? Entonces, para que le pueda notificar correctamente a su correo, es indispensable que lo llenen. Pero, ¿cómo lo van a llenar
si no hemos configurado los campos que deben ser obligatorios para los funcionarios. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que está de color rojo quiere decir que son obligatorios. Es deber del proveedor capacitar o informar, precisamente. Creo que aquí está nuestros clientes del Consorcio Aliad de México, y ellos saben que, y muchos de nuestros clientes saben que inmediatamente sale algo bueno. Bueno, nosotros obviamente cuando actualizamos una versión, nosotros capacitamos nuevamente sobre las nuevas funcionalidades. No solamente los capacitamos, no solamente les actualizamos la versión, sino que inmediatamente programamos capacitaciones sobre lo nuevo que trae COA. Precisamente lo que dice USR Préstamos, precisamente es esta. La que estoy presentando es la 1911, la penúltima versión que ha sacado COA, porque como saben ya sacó la del 2020. Entonces yo estoy mirando para atrás, pero tú también tienes que mirar para adelante. ¿Entendiste? Gracias. Bueno, entonces, ahora, seguimos en lo que les estaba conversando. Podemos identificar el campo de apellido, que es obligatorio porque está de color rojo. Pero noten que el nombre no está de color rojo. El correo electrónico no está de color rojo. Entonces, vamos para la tercera preferencia, que es esta, que ya saben cómo ir a la preferencia. Voy a buscarla en el buscador de preferencias del módulo de administración y aquí la encontramos. Mírenla acá. Es esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Igual que la anterior. Yo debo especificarle al sistema cuáles son los campos que quiero colocar como obligatorios. Al colocarlos como obligatorios, mis funcionarios o los funcionarios de la biblioteca encargados de registrar usuarios, pues obviamente no van a cometer esos errores de falta de información. Sí o sí deben llenar algo de información para poder guardar al usuario. Entonces voy a colocar dos campos obligatorios. Voy a colocar el nombre, que como ven no está como obligatorio, y también voy a colocar el correo, que es otro campo que no aparece como obligatorio. Le voy a decir acá, coloque por favor el nombre y coloque por favor el email. ¿Sí? Entonces vengo, guardo. Y sencillamente noten que ya está obligatorio. USR es la primera capacitación, es el primer webinar que damos, pero esto es sabido por todos los que tienen COA, que pues sencillamente se puede parametrizar los campos, ¿sí? Yo siempre lo doy, se los indico a todos que yo puedo colocar obligatorios y puedo reducir el formulario. Les voy a enseñar un formulario del Consorcio Aliad para que se den cuenta que incluso le podemos cambiar el nombre. Lo del cambiar el nombre sí es algo un poquito más complejo, pero miren el formulario, por ejemplo, de este cliente Aliad, donde precisamente hicimos eso. Colocamos estudiante y se van a dar cuenta que este formulario es mucho más reducido. Miren que solamente tienes 3 campos acá. La dirección, quitamos el código postal, quitamos los datos secundarios. Entonces miren que es posible reducir el formulario. ¿Listo? Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Y si de pronto no lo conocían, porque yo en mis capacitaciones trato de enseñarles todo al máximo, o de pronto eres una persona nueva, ¿sí? Todo esto yo siempre se los enseño cuando hacemos implementaciones o de pronto soporte de COA. ¿Listo? Bueno, entonces, como pueden notar, el proceso que acabo de hacer de implementar 2 nuevos campos como obligatorio, mírenlo, ahora tanto el nombre como el email aparecen de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente me permite
o les obliga, en este caso, a sus funcionarios a que llenen sí o sí esa información. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo conozcan porque muchos venían trabajando, ¿cierto? Con un formulario muy extenso, con unos campos no obligatorios y obviamente desde ahí comienza la normalización. Si yo no normalizo mis usuarios, si yo no les lleno la información correspondiente, pues obviamente en mis estadísticas más adelante seguramente voy a cometer errores. Eric, Ronald, si es posible cargar usuarios masivamente, si es posible, aunque no hace parte de este webinar, o así trae esa funcionalidad, y qué tan importante es colocar las fechas de nacimiento del usuario. ¿Sabían ustedes que COA puede sacar reportes para saber quiénes cumplen este mes? Si yo juiciosamente lleno la fecha de nacimiento, que no es un campo obligatorio y que muchos no los dan, algunas otras bibliotecas sí colocan esa información. ¿De qué me sirve colocar la fecha de nacimiento? Si yo como biblioteca quiero prestar un mejor servicio, puedo tener un reporte de las personas que cumplen el día de hoy y pues obviamente si quiero prestar el mejor servicio del mundo, desearles un feliz cumpleaños, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con el género, nombre masculino o femenino. Si yo como biblioteca lleno esta información, podría sacar estadísticas de quiénes son los que más consultan la biblioteca, si son los hombres o si son las mujeres. Entonces, para que se den cuenta que toda la información de COA puede ser importante, únicamente es pensar cómo la puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar y abrimos el micrófono. Levanten la mano, por favor, las personas que tienen preguntas en este momento. Valentina, Sochi, ¿puedes colaborarle a Valentina y a Maye Pérez que desean hacer alguna pregunta? También Elisa. Sochi. sí, Valentina ya le había preguntado, pero no me contestó. Tiene la mano levantada, por favor, habilítales el micrófono para que hagan las preguntas directamente. Ya les... Listo, habiliten su micrófono, por favor. Comenzamos con Maye Pérez. Maye, ¿qué pregunta tienes? Gracias, Ronald, por la capacitación además. Ronald, una pregunta. Al momento de reducir este formulario, de alguna manera las estadísticas de COA van a ser afectadas. Por ejemplo, para nosotros no es importante identificar el sexo de nuestros usuarios, Sí. ni la fecha de nacimiento, por ejemplo. Bueno, no, realmente las estadísticas se sacan de la información que haya. Si yo no capturo ni la fecha de nacimiento ni el género, sencillamente yo no voy a tener estadísticas, no las voy a tener, pero está pensado a que, por ejemplo, como les decía, si yo capturo el género, hombre, masculino y femenino, yo puedo tener un reporte de cuántos hombres y cuántas mujeres han consultado o han prestado en la biblioteca en un año, por ejemplo. Si tú no lo capturas, Maye, sencillamente no te va a afectar en nada, pero no vas a poder tener un reporte de estos personalizados. Sencillamente, si yo no capturo información, no voy a tener información de ese reporte como tal, pero del resto no te afecta en lo mínimo. De pronto lo que te podría afectar es que si tú ya utilizas un campo y luego lo ocultas, ¿sí? De pronto ya no vas a poder tener más filtros o más estadísticas de ese campo en particular. Ahí sí, pero si nunca lo has utilizado, realmente no te va a afectar en lo mínimo. Gracias, Ronald. Elisa. Hola, buenos días para todos. Buenos días. Mira, yo tengo una pregunta y es en cuanto a los informes. Por ejemplo, yo sé que en el panel, bueno, en la parte donde están los informes,
Hay algunos que están ya previamente pues listados, linkeados, pero por ejemplo, cuando te referías a lo de los cumpleaños, quienes consultan más, si hombres o mujeres, eh, ¿cómo podría yo acceder a ese tipo de informes? Bueno, todo está en que los tengas que subir a COA, o sea, que los tengas que realizar dentro de COA. La ventaja de COA es que COA tiene, o sea, no tiene límite en la cantidad de informes que puedas crear. En este caso, hay unos informes que ya los permite crear paso a paso, pero hay otros informes, ¿sí? Que yo puedo crear, personalizar de acuerdo a mi institución. O sea, lamentablemente, si no lo tienes, es porque tu proveedor que te instaló COA, que te hizo el proceso, no te lo implementó o no se lo solicitamos, porque normalmente estos reportes no se suben. Ya es sencillamente solicitar todo lo que a ti se te ocurra, que es como hacen nuestros clientes. Ellos personalizan los reportes que quieren. En cualquier momento nos dicen, Infoestratégica, necesito un reporte que haga esto, esto y esto. Nuestra área de soporte técnico inmediatamente se lo crea y se lo deja en su base de datos de reporte. Así es como funciona normalmente esto, a menos que tú tengas conocimiento y lo puedas realizar. Por eso nuestro primer webinar les di unos conceptos básicos de cómo crear reportes en COA, algo básico porque pues tampoco nos podíamos extender mucho en el tiempo, por eso les enseñé un poco. Entonces, pues ahí, Elisa, si no los tiene, pues se los puede solicitar obviamente a tu proveedor de soporte, porque pues eso es lo que es una obligación de nuestra parte y de parte de las empresas que dan soporte en COA, precisamente hacer estas implementaciones. Okay. Muchas gracias. De nada, Elisa. Para la cuarta preferencia, esta muy pocos la sabían, es de las últimas versiones de COA, realmente no es una, bueno, algunos que tienen COA algo viejos o versiones algo viejas, de pronto no la pueden habilitar, pero es muy reciente esta preferencia. Muchas bibliotecas restringen de que cuando un usuario tiene un préstamo, lo devuelve, se lo pueda llevar inmediatamente. Muchas tratan de restringir este proceso y lo que dicen, no, este material que usted acaba de devolver tiene que permanecer en espera un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que sepamos si hay otra persona que lo quiere utilizar. Es como el concepto de que si tú ya lo tienes y lo devuelves, no lo puedes prestar inmediatamente, ¿sí? Entonces, a esto va enfocado esta preferencia, que antes de que yo le preste un material a un usuario, revise y valide si este usuario lo prestó recientemente. ¿Quiénes de ustedes conocen esta preferencia y que muchos sé que la han solicitado porque las capacitaciones me lo preguntan? Ronald, ¿y hay forma de saber que un usuario ya prestó ese material anteriormente y que no lo está acaparando? ¿Quiénes de ustedes ya la conocían? No, ya la conocía, pero no la he usado, no la conocía. Bueno, la mayoría veo que no la conoce y se las voy a enseñar acá. Es esta que se llama Checkout. Vamos nuevamente a nuestras preferencias, la buscamos. Mírenlo. ¿Quiere revisar el historial de préstamo del usuario antes de prestarle? Le dije que sí. Les voy a enseñar inmediatamente cómo funcionan para que vean que realmente hace ese proceso. Mírenlo acá. Tengo un préstamo, ¿sí? ¿Sí lo alcanzan a ver acá? Voy a hacer nuevamente un préstamo. Denme un segundito. Este préstamo lo hice el día de ayer, o sea, este mismo préstamo me lo cargué el día de ayer y lo devolví en unas prácticas que estaba haciendo. Inmediatamente el día de hoy lo quiero prestar. ¿Está borroso? ¿Me ven borroso? Perdón.
Porque me está diciendo Luis por el chat que se ve borroso, ¿no? Ah, Luis, entonces creo que es problema de tu conexión de internet, que pues al no tener la suficiente velocidad, hace que se pixele un poco la pantalla. ¿Listo? Entonces, miren, efectivamente funciona. Me dice, este ítem ha sido previamente prestado a este usuario y me da el nombre del título. Entonces, como ven, para estas bibliotecas que no permiten que se acapare el material, de que un usuario siempre se quede con el mismo material, lo que hace esta funcionalidad es antes de prestarle el material, revisa si lo ha prestado previamente. De esta manera podemos controlar, sin estar revisando el historial, podemos controlar ¿sí? que el usuario ya prestó este material y que no está acaparando este material. Entonces miren que esta es una muy buena funcionalidad. Son 5 funcionalidades que les iba a enseñar el día de hoy. ¿Sí? Esta es la última. También tiene que ver con la acaparación de material, o sea, que un usuario utilice todas las copias de un libro, ¿sí? Autónoma de Baja California, cuando se llena el formulario anual de la estadística de INIGE, es una pregunta, es ¿cuántos nombres y cuántas mujeres tienen el servicio? Por lo que pena. Ah, bueno, esto ya es como una sugerencia. Bueno, entonces, ahora les explico la última preferencia, para que conozcan estas 5 y se enamoren mucho más de COA, porque tiene una cantidad de funciones muy, muy buena que ustedes realmente desconocen. Esta, señora Luz Clemencia, aplica para todas las colecciones. No lo puedo parametrizar por colección y decirle, revísele el historial a esta colección y a esta no, ¿sí? Sino que está enfocada es que al usuario, saber si el usuario prestó recientemente ese material y a eso está abocada esta funcionalidad. La quinta que les quería enseñar en cuanto a las preferencias de COA, que muchos desconocen, es esta. Resulta que un usuario tiene un préstamo de un libro, 100 años de soledad. Este libro tiene 10 copias, ¿sí? Voy a hacerlo más bien con un ejemplo de un libro de medicina. Sabemos que en la carrera de medicina los libros son muy, muy solicitados y muy acaparados, tanto en odontología como en medicina, algunos de ingeniería, son muy, muy acaparados. Supongamos que este libro de química orgánica tiene 5 copias, ¿sí? ¿Sabían que en COA se puede restringir para que un usuario no se pueda llevar más de una copia del mismo material? Porque ha pasado mucho en las bibliotecas que el usuario, el amigo tiene cupo, ¿cierto? Entonces va a la biblioteca, presta el libro y se lo presta un amigo, ¿sí? Va de nuevo a la biblioteca y presta otra copia del mismo material. Y así acapara entre su grupo todas las copias importantes de ese material. Esta preferencia permite que si el usuario ya tiene una copia de ese material, no le permita sacar o prestar otra copia de ese mismo material. Esta es un poco más conocida, pero ¿quiénes de ustedes la conocían y quiénes no? No la conocía, no la conocíamos. Entonces, miren que, bueno, Marcela, Mariela Crespo sí la conocen. Entonces, miren que la mayoría me está respondiendo que no. Entonces, esto también les permite controlar su proceso de circulación y préstamo, porque muchas bibliotecas tratan de que no se le acapare el material, de que el material no sea controlado por un grupo de usuarios. Entonces, hay veces que uno, que es el que se la pasa en biblioteca, se pone a sacar todas las copias y se las reparte entre sus amigos. Entonces, lo que permite esta funcionalidad, que solamente hay que decirle permitir y guardar, es que si yo ya tengo una copia de ese material, sencillamente no me permita sacar, prestar más copias de ese mismo material. ¿Listo? Entonces, estas eran las 5 funcionalidades que se podían, que tiene COA, perdón,
que muchos desconocen, algunos las conocen, algunos no, pero la intención es que ustedes comiencen a utilizar correctamente su sistema, que vean el potencial adicional que tiene COA, porque muchos están centrados, sí, COA es un sistema muy bonito, muy robusto, tiene una cantidad de cosas, pero cuando uno le pregunta sobre esto, pues muchos la desconocen. Entonces, estas cositas adicionales, nosotros las presentamos en las capacitación de novedades, cositas como estas, para que pues se puedan implementar en los sistemas cuando actualizan la versión. Ronald, quedaron algunas preguntas. Perfecto, entonces aprovechemos antes de pasar a la segunda parte de la capacitación, que son los programas académicos y las carreras. Entonces, por favor, ¿quiénes tienen preguntas? Dice, si el usuario tiene 2 correos registrados, ¿el mensaje les llega a los 2 correos? ¿Cómo se podría sacar la estadística? Hay una preferencia, esta es otra preferencia que ya conozco en COA, es una preferencia que se configura para decirle al sistema a cuál de los 2 correos se le va a mandar. Ustedes conocen que en el formulario de usuarios hay 2 correos, el correo principal y el correo secundario, ¿sí? Entonces, en COA hay una preferencia que me permite decir cuál de los 2 correos utilizar. Yo le digo, envíelo siempre al principal o envíelo al secundario. Entonces, de esta manera yo puedo configurar, sí, Luis tiene que ser administrador para hacer estas cositas que yo estoy mostrando. Entonces, con esto, esta preferencia, yo controlo si utiliza el primer correo o si utiliza el segundo correo para las alertas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Xochitl? Dice, para saber qué grado es el que consulta más en la biblioteca. Allá voy, esa es la segunda parte de la capacitación. Okay. Para Lucy, ¿dónde registro los campos obligatorios? Es esta preferencia. Mírala acá, que son las 5 preferencias que también se las vamos a compartir, tanto con el video, ¿sí? Como con las cositas adicionales que vemos en el webinar de hoy. ¿Se acuerdan que el primer webinar les dije que hoy les íbamos a compartir la página donde pueden descargar los SQL de los reportes para implementarlo en COA? En este segundo webinar vamos a compartir el video en YouTube, en nuestra página de YouTube. Se los vamos a compartir a los correos que ustedes han registrado y además les vamos a compartir estas cositas para que las puedan descargar. ¿Listo? Dice, ¿estas funcionalidades las trae COA o son desarrolladas por ustedes? Estas las trae COA. El desarrollo que mostré al comienzo de cómo saber qué campo se modificó, o sea, qué campo en particular se modificó, ese es un desarrollo de nosotros. La dinámica ha sido mostrarle qué adicional hemos hecho en COA y ese es un desarrollo propio que hicimos sobre COA. No solamente saber que se modificó el título 100 años de soledad, sino saber qué campo en particular fue el que se modificó. ¿Listo? Entonces, ese sí fue un desarrollo de nosotros. Paula nos pregunta, ¿se pueden hacer o poner saludos en grados militares? Sí, Paula. Hay una preferencia en COA donde yo establezco los saludos. Ustedes se dan cuenta que cuando les instalan COA, aparece Mr., Miss, Misters, ¿sí? Los vienen como en inglés. Pero yo puedo en COA cambiar esos y que me aparezcan los que yo quiera. Es más, en algunos COA lo hemos hecho, que aparezca señor, señorita, doctor, doctora. O sea, básicamente, Paula, se puede parametrizar cualquier saludo desde una de las preferencias que trae COA. ¿Cómo puedo ocultar campos del formato MAR? Pues creo que era una pregunta para el webinar pasado, que era de catalogación. Si nos da tiempo, admin, al final, les enseño cómo se hace este proceso. ¿Listo? Bueno, Xochitl, ¿alguna otra pregunta o ya pasamos? Sí. Dice, tiempo de relevancia del informe de préstamos. Dice, ¿cómo? Perdón, nuevamente. Dice, tiempo de relevancia del informe de préstamos. Dice, mi pregunta de tiempos maneja desde la última vez que lo solicito para no generar el acaparamiento de libros.
Se configura. Eso se configura ya por código. Uno le coloca si es un día, si son 2 días, si son 3 días, si es 1 hora, si son 2 horas. Ya se puede entrar a configurarlo de acuerdo a como lo requiera la institución. No es una preferencia, toca entrar directamente por código al sistema e indicarle el tiempo que uno requiera ahí. Sí. Zuleima, queremos implementar COA en nuestra biblioteca y el préstamo es nada más externo. ¿Podría varias veces prestar el mismo libro en diferentes horas si es muy demasiado o se podría restringir esos también? Eso es a consideración de la institución, Zuleima. O sea, si yo quiero que el libro se preste todo el tiempo al mismo usuario, COA te lo va a permitir. Pero si yo quiero controlar que me diga si ya se lo prestó para no prestárselo nuevamente, también lo puedes hacer. O sea, estas preferencias están enfocadas a que la institución o cómo trabaja la institución. Si yo soy una institución que no me importa si esta persona se lleva todos los días el mismo libro, sencillamente no configuro esa preferencia. Pero si yo soy una institución que me preocupo de que un usuario no acapare el libro él solo, habilito esa preferencia para saber si ya lo utilizó recientemente. Entonces depende mucho, Zuleima, de la institución y cómo quiera configurar sus preferencias. Porque estas preferencias que yo le estoy dando son de muy buen uso, pero no son obligatorias, ¿sí? Entonces ya depende de ustedes básicamente. ¿Se puede utilizar la fecha de nacimiento para reportes de edad de usuarios? Exactamente. Si yo juiciosamente he capturado la fecha de nacimiento de un usuario, yo puedo configurar un reporte para que me diga, bueno, incluso lo puedo mezclar con los reportes de préstamo, Daniel. ¿Había alguna otra pregunta? ¿O Xochitl? Sí, hay varias preguntas, Ronald. Una en especial que retomamos en este momento es precisamente con el protocolo que están siguiendo para tener en cuarentena los libros, que si hay alguna forma de que les llegue algún mensaje o de configurar ese préstamo de COA. No entendí, Xochitl, nuevamente, por favor. Si hay alguna forma de configurar la normativa del préstamo de COA por este problema que tenemos actualmente del COVID. Que tienen que dejar los libros en cuarentena, ¿no? Bueno, el tiempo de espera. Sí, precisamente hay una preferencia en COA que se llama, tiene que ver algo con CARD, no me acuerdo el nombre exacto de la preferencia, pero lo que hace es que al momento de devolución yo le puedo configurar el tiempo, eso se hace normalmente para cuánto se demora desde que se devuelve hasta que se ubique en la estantería, pero puede servir exactamente para lo mismo que me están diciendo. Es una preferencia que me permite configurar un tiempo de espera para ese libro. Lo que hace COA en esa preferencia es que yo, al devolver el material lo deja en tránsito. ¿Qué quiere decir? Que ese material no aparece disponible, sino en tránsito, ¿sí? Entonces, al estar en tránsito, se quiere decir que ese material no está disponible y uno configura el tiempo para, obviamente, esperar a que ese material termine la fase de, obviamente, de resguardo por esto del COVID-19. Entonces, sí hay una preferencia precisamente para configurarlo en COA. Voy a ver si me acuerdo cómo se llama. Tiene que ver algo con CARD. No, entonces tiene que ver con retorno.
no la encuentro ahora. Sé que existe porque yo la he configurado en algunos casos, pero es eso, uno configura básicamente, si es posible, si uno configura en COA, el tiempo, y básicamente cuando se devuelve un material no queda disponible inmediatamente, sino que queda como en un estado de tránsito, que es un tiempo de espera hasta que el material esté ubicado en estantería, que es lo que se puede configurar en COA. Si es posible para la persona que lo estaba preguntando, yo lo he configurado antes, aunque de ese no me acuerdo exactamente el nombre, pero pues con más tiempo obviamente la podría buscar. ¿Otra pregunta, Xochitl? Sí, dice, ¿qué parámetros se tienen que revisar para que los avisos les lleguen a todos los usuarios? ¿Qué parámetros se tiene que configurar? Bueno, primero que todo hay que configurar las alertas, ¿cierto? En el módulo de herramientas, en los avisos, ahí se configura como el texto de la alerta de préstamo, de devolución, prevencimiento, etcétera, etcétera. Luego se configura el servidor de correo. Aquí ya es un trabajo más técnico entre el área de sistemas y el ingeniero que le da soporte a COA, porque hay que configurar unos parámetros del servidor de correo, configurar un correo de salida, la contraseña del usuario. O sea, no es un trabajo tan sencillo, ¿sí? O sea, son varios pasos. Los que yo puedo hacer desde COA es configurar el texto de la alerta, el cuerpo del mensaje, y debo configurarle al usuario, ¿cierto?, qué alertas se les habilita o cuáles se les envía. Eso lo puedo hacer desde COA, pero configurar el servidor de correos ya es un proceso más interno, que hay que hacerlo por código dentro de COA, y pues muy difícilmente, si no tienen conocimiento o acceso al servidor, pues lo van a poder hacer. Entonces es un conjunto de personas que trabajan en esta configuración. El área de sistemas, ¿sí? No les ha llegado el SQL, pero como les dije en la mañana, el día de hoy les vamos a enviar la página para que los puedan descargar. O sea, no se preocupen que el día de hoy a su correo electrónico les va a llegar la página que les enseñé para que puedan descargar los SQL. ¿Listo? Porque veo varios preguntando de que no les ha llegado, es porque les dije al comienzo que el día de hoy ya teníamos programado el envío a sus correos de donde pueden descargar los SQL. Entonces, el trabajo del bibliotecario, del funcionario de biblioteca, es configurar el cuerpo del mensaje y habilitarle a los usuarios qué alertas sí y qué alertas no les va a llegar, ¿sí? Y la parte de sistemas es, dentro del servidor, configurar el servidor de correos de COA, que es como la parte más complicada o más técnica. ¿Listo? Preguntan si se puede prestar ebooks. ¿Se pueden prestar ebooks? Pues nosotros precisamente estamos sacando al mercado una aplicación, o estamos enseñando una aplicación para el préstamo de ebooks, ¿sí? Pero desde COA, préstamo de ebook como tal, yo me he inventado varias cosas para hacer préstamos especiales, como préstamo de computadores, préstamos de sala, ¿sí? Préstamo de cosas especiales en una biblioteca. Llegaría al punto de que se podría hacer, pero no es el origen de COA, no es lo especial en COA, a menos, no he revisado muy a fondo la última versión, a menos que esa versión lo permita, pero no es como la línea de COA. Hay aplicaciones especiales para el préstamo de ebooks, que no sé si mi colega Laura está por acá, pero recientemente hablamos de una aplicación, un sistema como COA, que permita prestar libros electrónicos, que permita registrar el préstamo de libros electrónicos. Sí, claro, se debe tener en una biblioteca virtual, se debe tener un proxy para poder saber las consultas y las descargas que se han hecho, pero COA como tal no permite como revisar el préstamo. Yo seguramente lo podría configurar con unos aspectos adicionales, pero no es lo propio de COA. Ah, miren, aquí Nayibe encontró la funcionalidad para colocar los materiales en tránsito, ¿sí? Que básicamente son los parámetros, mírenlo aquí, lo ha colocado. Yo sé que, mire que sí, efectivamente existe la funcionalidad,
aunque no me acordaba exactamente del nombre. Miren que aquí ya lo acaba de colocar Nayibe. Muchas gracias, Nayibe. Y esta es la funcionalidad para colocar un material en tránsito, o sea que no aparezca inmediatamente disponible. Sí pudimos dar de alta computadores para prestar. En COA se puede prestar cualquier cosa. Se puede prestar computadores, salas de estudio, cubículos, casilleros, llaves, portátiles, cámaras. Incluso en una biblioteca de modas prestamos, configuramos el sistema para que se prestaran cables, las telas, porque es una biblioteca de modas, que prestara las telas, que prestara una cantidad de cosas de modas. Sé que prácticamente COA no tiene límite en los materiales que se pueden configurar para prestar. ¿Listo? Entonces, Xochitl, creo que vamos a hacer una pausa en las preguntas. Las dejamos para el final para continuar con el webinar de hoy. ¿Listo? Por favor, ves anotando las preguntas para que no queden en el aire y las podamos responder. La segunda parte que vamos a ver el día de hoy, precisamente es, conozco que muchos no hemos implementado la carrera o el programa académico en los usuarios, pero que no me toque digitar la facultad, la carrera o el programa académico, sino que lo pueda obtener en un listado. En el webinar anterior, yo les enseñé que era posible a nivel de la catalogación especificar a qué facultad o programa académico le servía o para cuál programa fue adquirido un libro. Si recuerdan, en una 500, yo configuré precisamente eso. Se los voy a enseñar para que sepan en la línea que voy. O sea, no solamente se puede configurar a nivel de la catalogación para poder saber cuántos materiales existen por programa o carrera, sino exactamente la 526, sino que también lo puedo hacer a nivel del usuario. Pero ¿para qué me sirve a nivel del usuario? ¿Para qué normalizo esa información? Sencillamente para poder tener la estadística de cuántos préstamos he realizado al programa de Derecho, cuántos préstamos he realizado al programa de Ingeniería. Entonces, esta información que es de vital importancia, ya les voy a enseñar cómo la configuramos o cómo se mostraba a nivel de la catalogación. El segundo paso del webinar es cómo normalizamos esta información a nivel del usuario. ¿A qué me refiero con normalizar? Que no sea necesario, ¿sí?, digitar el programa académico, porque ya nos ha pasado con varias instituciones que el campo es digitable, o sea que lo puedo digitar, pero unos funcionarios colocan ingeniería con acentos, otros sin acentos, otros lo colocan en mayúscula, otros en minúscula y con una cantidad de errores, y lo que queremos es normalizarlo, que solamente lo podamos escoger de un listado de programas. ¿Listo? Entonces, miren, este es el de libros, que cuando esté catalogando un material, yo pueda decirle, bueno, este material que acabo de adquirir le sirve para el programa de cine, pero también le sirve para el programa de comunicación social, pero también le sirve para derecho, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo capturo esa información, al momento de que me pregunten cuántos materiales tienes de cine o cuántos materiales tiene para comunicación, yo con un solo clic pueda obtener el total de los materiales que tengo para ese programa. Que como les decía en el webinar anterior, ese es un dolor de cabeza para ustedes, porque como no hacen esto, tienen que estar buscando ya cuántos tendré para ingeniería. Comienzan a contabilizarlo buscando por el título, buscando por el rango de clasificación y se ingenian una cantidad de cosas para sacar el total, que en muchos casos incluso no es real. En el caso de esta opción, es un dato real porque yo cada vez que catalogo un nuevo material, le digo, esto sirve para este programa, para este y para este,
y con un reporte puedo obtener la información. En esta misma línea está lo que es para los usuarios. ¿Cómo hago para anexarle en el formulario el programa o la carrera a la cual pertenece el usuario? ¿Para qué? Sencillamente para que cuando tenga una estadística pueda tener una estadística más puntual. ¿Cuántos estudiantes del programa de Derecho hicieron préstamo en el mes de julio? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los programas que menos prestaron material? ¿Para qué? Para que el director de biblioteca tenga una noción de cuál es el programa que menos consulta la biblioteca y pueda hacer una campaña dirigida a esa facultad específicamente. Entonces, los informes de COA no solamente son pensados en sacar estadísticas, sino también me sirve para toma de decisiones. Entonces, les voy a enseñar cómo se configura en el formulario de usuario el programa o la carrera del usuario. El campo que más se utiliza para ese fin es este que se llama orden 1 y orden 2, donde yo puedo colocar, por ejemplo, el programa y en el 2 la facultad. Se los voy a enseñar cómo se ve ya en un COA que tiene esa funcionalidad. Primero que todo, otra cosa que permite en COA, pero ya es un poco más interna, es cambiarle el nombre a los campos, ¿sí? Ya les voy a enseñar cómo se hace. Jessica, ya había leído tu pregunta, eso lo hicimos también para un colegio que trabaja con nosotros, COA, el Colegio Angloamericano, hicimos eso, ¿sí? Precisamente como ellos no son universidad, le colocamos aquí grado 1, grado 2, grado 3, prekinder, preescolar, etcétera, etcétera, precisamente para lo mismo. Aquí como la mayoría somos universidades o institutos, hablo de carreras, pero esta configuración también la hicimos para colegios, para que puedan saber a qué grado, de qué grado están consultando los materiales, Jessica. También es posible. Entonces, miren, en el caso de esta institución, algo importante que hicimos fue cambiarle el nombre. Yo no quiero que me aparezca orden 1 y orden 2, sino que me aparezca, mírenlo, carrera 1, carrera 2. A esto es lo que vamos a llegar. Y en que en la carrera 1 no sea necesario digitar la carrera, porque ahí comenzamos a desordenar el sistema. Ya no tendría un sistema normalizado. ¿Por qué? Porque cada funcionario puede escribirlo de una manera diferente. Entonces, aquí la ventaja es que ya lo tenemos en un listado con todas las carreras y sencillamente ya no les toca digitar, sino que la pueden escoger. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar a la configuración. Noten que un campo se llama orden 1 y orden 2. Lo primero que debo hacer yo es pensar en qué voy a reutilizar el orden 1 y en qué voy a reutilizar el orden 2. Solamente voy a utilizar el 1, que aquí voy a colocar las carreras o los programas académicos. Yo los podría hacer manualmente, pero ya saben lo que conlleva hacerlo manualmente. Los errores que ustedes se puedan imaginar. Entonces, vamos a la configuración. En el módulo de administración, precisamente acá donde dice valores autorizados, hay un valor que permite convertir esto en un listado, en un desplegable. Y se llama BSOR1. BSOR1 es este y BSOR2 es para convertir este en un listado, el segundo. ¿Listo? Entonces nos vamos a BSOR1. Le damos clic. Y lo que voy a hacer aquí es sencillo. Listar todos los programas, carreras o facultades que ustedes quieran parametrizar ahí. Le doy aquí donde dice nuevo valor autorizado y le digo 01 derecho.
o el segundo. Vuelvo y le doy clic acá. 02, economía. Y así listo todos los programas académicos de mi institución o carreras. ¿Listo? Sí, claro. También, Yolanda. Ya lo hemos hecho en algunos sistemas. ¿Para qué? Para que en el campo 041A, donde configuramos el idioma, no me toque digitar SPA, ni NG para inglés, ni FR para francés, sino que pueda también convertirlo en un desplegable. Eso es posible, Yolanda. Entonces, miren, configuré 2 programas. Vuelvo al formulario para que tome el cambio, actualizo, vuelvo al campo sort 1, orden 1, y miren cómo quedó. Ahora ya no tengo desordenado el campo, ya no le permito a mis funcionarios de biblioteca digitarlo, sino que ahora lo tengo normalizado. Cuando yo ya juiciosamente comienzo a llenar esta información, puedo configurar un reporte que me diga cuántos préstamos he hecho por programa académico, cuántas reservas he hecho por programa académico, cuál es el programa académico que más consulta, cuál es el programa académico que menos consulta, ¿sí? Entonces, miren lo importante de tener esa información normalizada, porque finalmente esta es una estadística de vital importancia que me sirve, obviamente, para presentarla a mis autoridades. Primero que todo, configurar el programa carrera o facultad, convertir el valor en un desplegable. Obviamente yo puedo agregar en el futuro más valores, si lo deseo, más programas, o modificarlos. Si el nombre de pronto cambió, lo puedo modificar, pero finalmente está pensado, ¿para qué? Para que yo esto lo normalice, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes ya tienen configurada una opción como esta? O esta opción, perdón. Es un poco más común, varios seguramente lo van a tener, otros seguramente no lo conocían. Iván me dice que sí, Gloria me dice que sí, bueno, ya comenzaron a decir que no, Cristina que no, Nadia que no, Lucy que no. Entonces, miren la importancia. Son 2 de las estadísticas más importantes. La de conocer cuántos libros tengo para una carrera, que ustedes saben que esto es importantísimo para la acreditación de un programa académico, y de poder conocer qué tantos préstamos realizan las carreras o los programas académicos. Se miren lo importante de no solamente escribirlo, sino poderlo tener normalizado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí era la segunda parte de normalización de carreras y programas académicos. Bueno, vamos a una pregunta de Iván. Debido a la afluencia de estudiantes en la biblioteca, es difícil completar cierta información que está en el registro. Una de ellas es la fecha de nacimiento. Para la biblioteca sería buena en cuanto a la fidelización de usuarios, ya que esto nos permite emitir un saludo de felicitaciones en fechas especiales. Mi pregunta ¿es posible que los usuarios desde el OPAC puedan completar? Efectivamente, Iván. En el caso de los usuarios, cuando ingresan a su cuenta del OPAC, hay una preferencia que les permite llenar o solicitar la modificación de los datos de su cuenta, que es como el nombre que yo le doy, ¿sí? Pero básicamente, al habilitar eso, el usuario puede ingresar al OPAC, llenar o corregir los datos que hacen falta. Mire que estoy haciendo un ejemplo preciso, Iván. Estoy configurando la fecha de nacimiento y estoy configurando datos que no me capturaron al momento de crear el usuario. Sencillamente, cuando yo termino, eso no queda inmediatamente reflejado en mi cuenta. La configuración lo que hace, sí, usted puede completar los usuarios, su usuario, perdón, pero esto tiene que ser avalado por un funcionario de biblioteca. Se miren que realmente no lo actualiza. Envía un pedido de actualización. Al yo mandar esa información,
Lo que pasa en COA es que en la interfaz de inicio llega la solicitud. Mírenlo acá. Quiere decir que un usuario está solicitando la actualización de sus datos. Le damos clic acá. Aquí me dice cuál es el usuario que está solicitando cambiar o actualizar. Lo aprobamos o lo denegamos. Obviamente, si lo aprobamos, esos datos son anexados a la cuenta final del usuario. Entonces, Iván, para tu pregunta, ¿quedó clara esta configuración? ¿Cómo hago para agregar el contador de visitas del OPAC? Bueno, esto sí es algo adicional que hemos hecho en los COAs donde nos los piden. ¿Listo? Entonces, ahora sí, otra pregunta, Xochitl. Te cedo la palabra por si quieres abrir el micrófono y ya pasaríamos a la última parte, que son los reportes de normalización. Entonces, Xochitl, antes de continuar, ¿alguna pregunta o alguien que le quiera Sí, abrir el micrófono? levantaron la mano Maye Pérez. Maye, por favor, ¿qué pregunta tienes? Gracias, Ronald. Sí, mira, ya nos habías explicado anteriormente que podemos reducir el formulario de los datos de usuarios desde nuestra vista como funcionarios, ¿verdad? Sí, administradores, gracias. Mi pregunta es, para los campos que los usuarios ven desde el OPAC, ¿estos cambios también aplican? Gracias. Sí, aplica, no, perdón, son dos configuraciones, perdón. Lo que tú reduces en el formulario de ingreso no te lo reduce en el OPAC. Toca luego reducir, si no estoy mal, es otra preferencia que te permite también reducir los del formulario del OPAC. Son dos preferencias diferentes, Maye. Perfecto, gracias Ronald por tu respuesta. De nada. ¿Otra pregunta? Xochitl, ¿alguien más que quiera preguntar por el micrófono? En este momento no. No, perfecto. Entonces, ya nos vamos a la última parte, que son los reportes que hemos diseñado para la normalización de los usuarios. Entonces, perdón, Daniel Gran. Daniel, ¿qué pregunta tienes? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Ronald. Mi nombre es Verónica, estoy con otro usuario. Yo te quiero hacer una consulta, ¿me escuchás? Sí, sí, aquí pendiente. Quiero hacerte una consulta. Cuando se puede mandar, cuando se asocia por primera vez a un estudiante, ¿se puede enviar de alguna manera automática a su mail, en principio para poder verificar que el mail esté bien, y además enviarles adjuntamente en ese mail, por ejemplo, el reglamento de la biblioteca? ¿Hay alguna forma de configurar este envío automático con un adjunto? Sí. Esa era una de las preferencias que yo iba a agregar. Sí, yo dije, ¿será que la agrego o no la agrego? Pero es esta que estás viendo acá, mira. Se llama AutoEmail OPAC User, ¿sí? Lo que hace es que al usuario que se crea, le envía inmediatamente a su cuenta de correo, ¿sí? Los datos de usuario y contraseña para que los tenga allá. Pero como esto es una preferencia que se puede configurar, perdón, es un cuerpo de mensaje que se puede configurar, si yo tengo el manual en una página ya montado y tengo la liga, tengo la URL, mira, en el aviso de email, donde se configura, yo puedo configurar que aparte de bienvenido a la biblioteca XXX, muchas gracias por registrarte, tu usuario y contraseña es esta, pero además descarga tu formulario y le coloco la liga. Eso es posible. Primero está la preferencia que la debo activar para que inmediatamente se cree un usuario, le notifique. Pero como eso es un mensaje, eso es un cuerpo que yo configuro el texto, yo puedo venir acá por aquí está, o lo creo, y sencillamente ahí coloco
la bienvenida, los datos que ustedes quieran colocar y además se puede configurar claramente la liga para que puedan descargar el manual de la biblioteca. Sí es posible, claro. Perfecto, muchas gracias, Ronald. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta más por el chat o por aquí por el micrófono o continuamos? Miren que ya estamos, No. por el chat están compartiendo la página para que puedan descargar, comenzar a descargar los SQLs del primer webinar y pues obviamente vamos a completarlo con lo visto el día de hoy. Entonces no recuerden que los asistentes de las dos van a tener un certificado de capacitación en COA, ¿sí? De todo lo que hemos visto, para que lo tengan ahí si les sirve como refuerzo de su sistema. Entonces, para que no se les olvide, que se registren para poderles enviar toda esta información. Ya por último, nos vamos a los reportes. Al igual que en el primer webinar, tenemos unos reportes para la normalización, pero ahora no de la parte de catalogación, sino ahora de los usuarios. Son 7 reportes, obviamente usuarios duplicados, que tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Este es interesante, este gusta mucho, lo desarrollé precisamente ayer. Se me ocurrió, es que muchos funcionarios colocan el correo, pero no lo colocan en el formato correcto. ¿Saben cuál es el formato correcto? Es el nombre del correo, @ el servidor de correos, .edu.com, dependiendo cómo lo utilicen. Entonces, aquí ahorita se los voy a enseñar. Valida si el correo está bien o está mal. Todo tiene que ver con la normalización. Para los que utilizan la fotografía en la cuenta del usuario, saben que en COA se puede colocar la fotografía en la cuenta del usuario, un reporte que me indica a los usuarios que no tienen esa fotografía. ¿Sí? Para comenzar a pedírselas. Lo puedo hacer incluso como teletrabajo. Si yo utilizo la fotografía y este usuario no la tiene, yo puedo contactarme por correo con este usuario, solicitarle la fotografía para comenzar a normalizar mi sistema y que todos tengan la correspondiente fotografía. Listo. Esta importantísima, usuarios expirados, ¿sí? O los usuarios que tengo en COA, pero que ya están vencidos. ¿De qué me sirve este reporte? Tengo una cantidad de usuarios viejos, que no sé qué hacer con ellos. Entonces, este reporte me permite saber cuáles son los usuarios que ya expiró su cuenta, ya sea para eliminarlos o para tomar alguna acción especial con ellos, ¿sí? La cantidad de usuarios por categoría y los usuarios que están escritos, ya sean todos en mayúscula o todos en minúscula, si de pronto eso es un error para mi biblioteca. Entonces, son los reportes. Voy a utilizar cualquiera de estos. Voy a utilizar, por ejemplo, el del email. Este es importante, miren. El del email, para que vean cómo funciona. Me dice tanto los que no tienen correo, porque esto es de vital importancia, como los que tienen mal el formato, ¿sí? Entonces, miren que yo puedo configurar cuál es el formato de la institución. Aquí, por ejemplo, es, en este caso, el dato del correo, el @, el servidor, o sea, el nombre de si es institucional, y si es .edu.co. En este caso, mis correos todos tienen que terminar en .com. Todo lo que sea diferente a .com lo va a sacar como un error, ¿sí? Entonces, no solamente me permite configurarlo para .com, sino que si yo en mi institución manejamos un servidor de correo institucional, por ejemplo cancer.gov.co, todos los correos que no manejen esta misma sintaxis, me lo va a arrojar como mal escrito, o también me va a informar sobre todos los usuarios que no tienen correo. Se miren la importancia de normalizar
mis usuarios que tienen o mal escrito el correo o que no tienen el correo para poder también hacer teletrabajo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Pues precisamente voy a consultar a los usuarios que no tienen fotografía o que tienen mal escrito el correo y lo puedo hacer desde casa, ya sea de pronto si tengo algún teléfono o algún contacto adicional. Otra cosa es que yo puedo escribirles en el OPAC, dejarle un mensaje en el OPAC, una nota interna, para que por favor me llenen esta información que es de vital importancia para las alertas. Entonces, al igual que el primer webinar, este segundo webinar son una serie de reportes para la normalización de los usuarios y que los pueda estandarizar de mejor manera. Entonces, aparte de estos 7 que yo tengo, lo mismo que hice en el webinar anterior, me dieron como 4 o 5 sugerencias. Por ejemplo, alguno me pidió el favor que si podía incluir el de autoridades duplicadas. Y si ven en la opción de descargar reportes, yo lo anexé ahí. Al igual que en ese webinar, les pido si se les ocurre algún reporte especial para el área de usuarios o circulación y préstamo que quieran que les implemente en esta base de datos de reportes. En el chat dice, ¿se puede normalizar para enviar todas las notificaciones vía WhatsApp? Muchos usuarios no les dan importancia al email, pero siempre checan el teléfono. Bueno, creo que esto tendría que ser una normativa por parte de la institución de que todos sus usuarios tuvieran su email institucional y que toda la información les llegara por ahí para que lo consulten. ¿Qué es lo que sí trae COA? Bueno, como les digo, no he revisado muy a fondo la nueva versión. No sé si ya hayan implementado algo con las redes sociales o por lo menos el WhatsApp, pero lo que sí conozco es que COA no solamente envía las alertas por correo, sino que también se pueden configurar para enviarse como mensaje de texto a su celular o como mensaje de voz a su celular. ¿Sí? Eso se puede hacer. Obviamente, estas dos tienen un valor monetario porque tanto para los mensajes tengo que tener un paquete de mensajería y lo mismo tengo que tener un paquete de telefonía para poderlas enviar. Pero COA sí lo permite hacer. No por WhatsApp, que yo sepa todavía, pero sí permite por mensaje de texto o por mensaje de voz. Dice, los usuarios... que no tienen facultad. Ah, bueno, aquí me están dando una sugerencia. Usuarios que no tienen facultad o programa. Lo voy a tomar en cuenta para implementarlo en el listado. Me parece bueno. Usuarios más lectores por nivel o carrera. Claro, los usuarios que más consultan materiales, ese reporte ya lo trae COA, ¿sí? Si no sabían, ese ya viene. Usuarios con más préstamos, mírenlo acá, en el módulo de informes. Lo que no viene precisamente es poder seleccionar la carrera. Sí me dice cuáles son los usuarios que más prestan, pero voy a tenerlo en cuenta para sacar uno de los que más prestan, pero por carrera académica. ¿Listo? Entonces, creo que estas dos sugerencias son muy buenas. No sé si tengan alguna tercera adicional para implementarlas a usuarios de niños o adultos. Me imagino que esta Zuleima tiene que ver con la fecha de nacimiento. Niños de 18 hacia abajo, adultos de 18 hacia arriba, ¿verdad? Los títulos únicos. ¿Qué es títulos únicos, Clara? ¿Materiales que tienen un solo ejemplar? ¿Clara? ¿Llamamos títulos únicos a los que tienen un solo ejemplar?
Bueno, creería yo que sí, porque eso es lo que yo conozco como títulos únicos, que pues manejan normalmente un solo ejemplar. Entonces, creo que tengo unas buenas sugerencias para anexarles unos reportes adicionales a los que yo configuré. Espero que estos reportes sean de mucha ayuda para ustedes, para poder trabajar desde casa, hacer correcciones, sacar información del sistema. Espero que esta capacitación y este webinar les haya servido realmente, porque la intención es no solamente normalizar, sino comenzar a conocer mucho más COA, ¿sí? Es nuestra política como empresa tratar de sacarle un mayor potencial al sistema. Por eso nosotros hacemos no solamente implementaciones, sino que también ofrecemos soporte a toda Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, si alguno de ustedes están interesados en nosotros como empresa, en que les podamos ofrecer soporte, pues con mucho gusto pueden contactarnos y nosotros les podríamos colaborar con esta parte. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, nos queda 11 minutos. Algo adicional que se les ocurra de COA y que de pronto les pueda apoyar en estos 11 minutos. Reporte. Bueno, Lorenza, ¿sabías que en COA se puede configurar un reporte que me diga en qué hora del día se realiza mayormente préstamos? O sea, se hacen más préstamos en el día. O sea, me dice, por ejemplo, la hora. Ese reporte es importante, lo he configurado un par de veces, donde me dice a qué hora del día hay más flujo de préstamo. ¿Para qué? Para que el director de la biblioteca pueda apoyar en esa hora del día con un personal adicional y que no se represe tanto los préstamos o la fila para poder hacer préstamos. O sea, hay un reporte en la misma línea de lo que nos dice Lorenza, poder sacar a qué hora del día es donde más se realizan préstamos. Eso se puede hacer incluso en COA. Preguntan cómo ocultar campos en el marca. ¿Cómo qué? Ocultar campos en el marca. Bueno, hay dos formas de ocultar campos, ¿sí? Una cosa es que los oculte a nivel del OPAC, o sea, que un usuario que lo busca no lo vea, no vea esa información, porque esto es importante. De pronto hay información de catalogación que es exclusivamente para la institución, que no la debería ver el usuario. Entonces tengo dos maneras de ocultar en COA, o que lo oculte a nivel de ellos, o que lo oculte a nivel interno, que no se vea el campo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta pregunta. Vamos a utilizar una plantilla de catalogación cualquiera. No quiero el avanzado. Libros. Y hagamos el ejemplo de quiero ocultar me cambio al editor básico de catalogación y quiero ocultar, por ejemplo, el 020Q, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es voy al módulo de administración, voy a hojas de trabajo bibliográficas MARC, ubico la hoja que quiero modificar. Miren que mi hoja se llama libros. Voy a modificar la hoja de libros. ¿Listo? Entonces busco la hoja de libros. Mírenla acá. Tengo que configurar esa acción en cada una de las hojas de catalogación. Le doy clic donde dice estructura MARC. Busco el campo que quiero ocultar. Como le había dicho, era el 020Q. Mírenlo ahí. 020Q. Miren que aparece. Voy a ocultar el Q y el Z. Entonces busco el 020 con el buscador de campos que tenemos. Lo ubico. Le digo acá acciones. Editar subcampos. Ubico el Q y le digo, tengo dos formas de ocultarlo, ¿sí? Para ocultarlo puedo deshabilitar todo esto
O lo que les había mencionado anteriormente, si lo que se llena en ese campo no quiero que sea visible en la búsqueda del OPAC, puedo deshabilitar OPAC. ¿Sí? Pero sigue mostrándose en catalogación. O si lo quiero deshabilitar del todo, deshabilito los tres. ¿Sí? Es una forma. La otra forma es, aquí donde dice administrador de campo, puedo decirle ignórelo. ¿Sí? Las dos opciones sirven para ocultar el campo. Miren que oculté el Q y el Z. Le doy guardar. Voy a mi plantilla MAR, la actualizo. Y noten que el 020 ya no aparece, bueno, ya no me acuerdo cuál es, deshabilité, el Q. Ah, porque tiene información ahí. Voy a hacerlo de esta manera mejor. Ignorar, guardar. Y noten que el Q, que en este momento está, actualizo. Y sencillamente ya no aparece. Ah, no, espérense acá. Creo que me faltó algo. Listo. Entonces miren que ya no aparece ni el Q ni el Z, los campos que yo oculté. Entonces, para el que me preguntaba cómo se ocultan, desde administración, hojas de trabajo, la hoja de trabajo, busco la etiqueta, busco los subcampos que quiero deshabilitar y así de sencillo se oculta un subcampo en COA. ¿Listo? Preguntan si se puede hacer un reporte por catalogador. Total. O sea, en COA, o sea, en la cantidad de es lo que más nos pide nuestra área de soporte, ¿sí? Por eso, de pronto, saquemos una campaña para los que estén interesados de elaborarles una base de datos de reportes, ¿sí? O sea, 20 reportes, por ejemplo. Entonces, los que más necesiten implementárselos en su COA, porque veo que muchos tienen falencias en los reportes, precisamente, no sé por qué, porque si de pronto los tienen mantenimiento y soporte con alguna empresa, no me explicaría por qué no tienen estos reportes. Porque en el caso de nuestra empresa, los reportes que necesiten, sencillamente los suben en las plataformas de solicitudes y nosotros inmediatamente nos encargamos de crear el reporte que necesiten. Ese es uno de nuestros aportes en nuestra área de soporte y es donde más nos mandan solicitudes. Muchos de los reportes que nos piden son a medida. Lo necesito así, 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 y de esta manera, por el conocimiento vasto que tenemos en COA, lo logramos realizar. O sea, cualquier reporte que ustedes me pregunten, seguramente se los vamos a poder hacer, ¿sí? Uno por catalogador, sí, podemos saber cuánto ha catalogado una persona en particular, cuántos materiales ha catalogado, cuántos ha modificado, cuántos ha eliminado. Si lo quieren saber por rango de fecha, también lo hemos hecho. O sea, básicamente en reportes no tenemos límite en los reportes que podemos realizar. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Sí, dice, ¿se podrá considerar un reporte para conocer el total de préstamos de una carrera o programa académico? Y Sí, nos muestra claro, el total por biblioteca. Para eso es lo que les explicaba de la normalización de los programas y de los usuarios. Si yo juiciosamente le lleno el programa académico, la carrera, a partir de ahí que voy a poder obtener estadísticas de cuántos préstamos se han hecho de esa carrera, de todas las carreras, cuál fue la carrera que más prestó, cuál fue la carrera que menos prestó, por biblioteca, que también me está preguntando Xochitl, también se puede colocar el filtro por biblioteca. Básicamente estos reportes se pueden configurar una vez juiciosamente
se haya llenado la carrera en el usuario como les enseñé. Todo eso se puede. Como les digo, en cuanto a reportes, somos muy especialistas en poder generar reportes a la medida. Al día de hoy no recuerdo a alguien que me haya solicitado un reporte y que no haya podido realizarse en COA. Básicamente es mucho del conocimiento que se pueda tener a nivel de COA. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, no se les olvide, el tercer webinar ya es un webinar enfocado para los que no tienen COA, para sus amigos que están interesados en COA. Les vamos a ayudar a implementar, a cómo se elabora, un proyecto de COA, cómo llegarle a sus autoridades y convencerlos de que COA les puede servir. Como saben, COA es un sistema web. Imagínense a sus compañeros que tienen sistema de escritorio y que ese sistema solamente se puede utilizar en el equipo donde se instaló. ¿Cómo estarán trabajando sus compañeros que no tienen COA, que tienen un sistema de escritorio y que no pueden trabajar a menos que estén en la biblioteca y que estén sentados frente a su computadora? Entonces, este tercer webinar, sí les pedimos y les agradecemos que los compartan con todas estas personas que no tienen COA, que han escuchado que de pronto lo quieren implementar, pero no saben la mejor manera de implementarlo. No tienen las bases para llegar a las directivas y realmente convencerlos de que COA es el sistema que les puede servir, no solamente para su biblioteca, sino que principalmente para esto que estamos viviendo, que es lo del COVID, que nos tiene pues en este momento encerrados en casa y que tenemos que estar trabajando desde casa. Y esperamos que esta información que le hemos dado el día de hoy es para que sigan trabajando desde casa, que puedan justificar que están trabajando desde casa y no solamente eso, sino que lo más importante, puedan arreglar su colección. Bueno, ¿por cuánto tiempo va a estar habilitado la página para descargar los query? Antonio, ¿tienes esta información? ¿Por cuánto va a estar disponible? Creo que son 24 horas, si no estoy mal. Sí, 24 horas precisamente va a quedar activa. Entonces, por favor, inmediatamente ingresen a la página, descarguen los SQL para que los puedan implementar en su sistema COA. Y pues lo mismo, el video de hoy lo vamos a montar en nuestra página de YouTube. ¿Sí? También les vamos a mandar un link para descargar los reportes del día de hoy, las preferencias del día de hoy y la explicación de cómo normalizar el programa académico de mis usuarios. ¿Listo? Perfecto. Preguntan dónde podemos encontrar para registrarnos para el próximo webinar. Ese lo estaremos enviando vía correo. Ustedes, efectivamente, se los vamos a enviar a todos los participantes para que puedan replicar esta información a sus conocidos. Y lo pueden compartir. Y en las redes sociales, por nuestro WhatsApp empresarial, donde lo tenemos, por Facebook, en los diferentes grupos de software libre, prácticas de catalogación, todos los grupos donde hemos venido compartiendo esta información. Vamos a compartir la información también del tercer webinar. No se les olviden, somos Infoestratégica, COA Latino, y pues brindamos servicio básicamente a toda Latinoamérica. Espero que les haya servido esta información. Que tengan un excelente fin de semana y pues saludos a todos los participantes. Hasta luego. Saludos a todos, gracias por participar.